Hola jóvenes, ahora nos toca estudiar la ley de Hooke, que es un concepto que está relacionado con la elasticidad. Bueno, antes que nada les recuerdo que la lectura de las notas es una tarea que ustedes deben realizar de manera seria y con anticipación, es decir, antes de la reunión que vamos a tener y que tratan acerca de dudas. Estos videos están enfocados en resolver algunos ejemplos y pues para que les sea de utilidad en la resolución de sus actividades, ¿no? Eh, Bien, antes de empezar con el primer ejemplo, vamos a comentar de manera breve la ley de Hooke. Esta ley, pues lo que hace es nos da una manera o nos muestra cómo se relaciona la fuerza que se le aplica a un resorte y la variación que sufre su longitud, es decir, cuánto se alarga el resorte o cuánto se encoge. Para ilustrar estos dos tipos de variación, vamos a usar este simulador cuyo enlace está también en la presentación. Nada más para que pues ustedes puedan checar, ¿no? Aquí lo único que vamos a hacer de momento es mostrar cuáles son estos dos tipos de variación. Pensemos en un resorte, sabemos que cada resorte es diferente, tiene sus características específicas. Este es un resorte en particular. Pensemos que tiene un extremo fijo. Aquí nos muestra, por ejemplo, esta línea punteada, indica hasta dónde llega su longitud cuando está en reposo, cuando ninguna fuerza está siendo aplicada sobre este resorte. Esta magnitud en rojo indica la fuerza que se le aplica. Esta magnitud en verde indica cuánto se deforma el resorte, cuánto se alarga o cuánto se encoge. Nosotros sabemos, por ejemplo, que podemos jalar el resorte, traccionamos como dicen, y podemos estirarlo. Aquí, por ejemplo, nos muestran que para este resorte en particular, una fuerza de 100 newtons le produce a este resorte en particular un alargamiento de 1 metro. Si le aplicamos la misma fuerza pero en el sentido contrario, se obtiene la misma variación. Su longitud cambia o varía 1 metro también, pero aquí estamos hablando de un acortamiento. Bueno, aquí nada más nos interesa mostrar los dos tipos de variación que puede tener un resorte. Podemos hablar de un alargamiento o un acortamiento. Entonces, cuando hablamos de variación en su longitud, no pensemos necesariamente en un alargamiento, también debemos pensar en la posibilidad de un acortamiento. Nada más, eso estamos tratando de mostrar aquí. Bueno, volvemos a la ley de Hooke. La ley de Hooke lo que dice es que la fuerza aplicada a un resorte y la variación que sufre su longitud son directamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que si una fuerza aplicada a un resorte le produce una variación en su longitud, pues el doble de fuerza va a producir el doble de variación. El triple de fuerza pues va a producir el triple de variación y así sucesivamente, ¿no? Bueno, aquí esa situación o ese enunciado es mostrado aquí en una situación en particular con un resorte específico. Aquí nos muestra el resorte, esa línea punteada indica hasta dónde llega su longitud cuando está en reposo y nos muestra que para ese resorte cuando se le aplica una fuerza de 20 newtons su variación es de 1 centímetro. Aquí hablamos de un alargamiento, se alarga 1 centímetro. Cuando se le aplica el doble de fuerza, es decir 40 newtons, su variación o su alargamiento en este caso es de 2 centímetros. Triple de fuerza, pues entonces produce triple de variación y así sucesivamente. Eso es lo que significa que digamos estas dos magnitudes sean directamente proporcionales, varían en la misma proporción. Otra manera de convencernos de que estas dos son directamente proporcionales, pues es que cuando hagamos la división, siempre en el mismo orden vamos a obtener la misma cantidad, una cantidad fija, una cantidad constante. Es decir, si nosotros dividimos fuerza aplicada, por ejemplo acá, entre variación sufrida, 1 centímetro, en cualquiera de estos tres casos, por ejemplo acá, fuerza aplicada entre variación sufrida, en este caso 2 centímetros, y dividimos en el tercer caso fuerza aplicada, perdón, aquí son newtons, entre variación sufrida, y simplificamos, siempre vamos a obtener la misma cantidad. Aquí 20 entre 1 da 20, 40 entre 2 da 20 y 60 entre 3 da 20. Y las unidades newton sobre centímetros, en este caso particular. Cuando nosotros dividimos y siempre obtenemos la misma cantidad, eso es otra manera de comprobar que estas dos cantidades son directamente proporcionales. Esa cantidad fija, esa cantidad constante se representa por medio de un simbolito, la letra K. Todo resorte tiene esta cantidad fija, una cantidad fija, no necesariamente igual a esto. Esa cantidad fija se le llama constante de elasticidad. Todos los resortes tienen
una constante de elasticidad y da información acerca del resorte. Por ejemplo, en este caso particular nos estaría diciendo que para este resorte en específico, al aplicarle o cada vez que se le aplique 20 newtons de fuerza, su longitud va a variar 1 centímetro, ya sea que se alargue 1 centímetro o que se encoja 1 centímetro. Cada resorte tiene una constante elasticidad y una vez que sepamos esto, pues ya podemos, digamos, trabajar en particular con la ley de Hooke para este resorte. Bueno, la ley de Hooke, algo importante, funciona siempre y cuando la fuerza que se le aplique no exceda el límite elástico. Recordemos, eso ya ustedes lo debieron de haber leído, que todos los objetos, en particular los resortes, tienen un límite de elasticidad. Es la fuerza máxima que puede resistir el resorte sin que quede deformado de manera permanente. Entonces, la ley de Hooke es válida siempre y cuando la fuerza aplicada no exceda este límite. De manera simbólica, la fórmula queda representada de esta manera. Dice que la fuerza aplicada a un resorte es igual a su correspondiente constante de elasticidad por esta cosa. Esto es un solo simbolito, se mueve junto, y este simbolito es la variación en la longitud, es decir, lo que se alargó o lo que se encogió o acortó. Entonces, la fuerza que se le aplica a un resorte va a ser igual a su constante de elasticidad multiplicado por la cantidad que se haya alargado o encogido por su variación en su longitud. Esta es la formulita que vamos a trabajar o que está relacionada o corresponde a la ley de Hooke. Algunos comentarios antes de ir al ejemplo. Más que nada sobre la variación. Muchas veces nos van a decir directamente cuánto cambió la longitud. Otras veces no nos lo van a dar y nosotros lo vamos a tener que calcular. Nos van a tener que dar información suficiente para poder calcularla. Nos van a decir en particular cuánto medía el resorte. Esto es lo que dice acá. La longitud inicial, cuánto medía en un principio, y esta L con una F es cuánto mide después de que se le aplica la fuerza. Y si hacemos la resta siempre en este orden a la longitud final, la longitud que adquiere después de aplicarle la fuerza, menos la longitud inicial, su longitud original, vamos a obtener cuánto cambió el resorte. Esa es la manera en la cual vamos a calcular la variación de la longitud. Cuando no nos la den, ¿no? O nos dan este valor o nos van a dar estos dos valores para poder calcularlo, ¿no? Y bueno, finalmente el cambio de longitud puede ser, cuando lo calculamos por medio de esta fórmula, puede ser positivo o negativo. Todo depende de si el resorte se alargó o se encogió. Una variación negativa nos va a indicar simplemente que el resorte pues se está acortando. Bueno, ya lo comentamos con más detalle en los ejemplos. Primero ¿no? Aquí nos dan una situación en donde nos dicen que un resorte tiene una constante de elasticidad igual a 140 newtons. Podemos empezar a escribir los datos. Entonces, constante de elasticidad, simbolito para la constante, vamos a utilizar en este caso la letra K, en este caso 140 newtons por metro. Nos están diciendo que en este resorte en particular, por cada 140 newtons que se le aplique de fuerza, su longitud va a variar 1 metro. Nos dice, se jala de uno de sus extremos, y su longitud se incrementa. Aquí ya nos están dando el incremento, es decir, este simbolito, el incremento, más que nada es variación, en este caso es un incremento, va a ser 0.35 metros. Y bueno, nos piden que determinemos la fuerza. ¿Cuánto vale esto? Fórmula. Piden que determinemos la fuerza. La fórmula, pues solamente no hay mucho de dónde perderse. Tenemos esta formulita. La fórmula para calcular la fuerza es multiplicar la constante de elasticidad por la variación en su longitud. Algo importante, bueno, nosotros vamos a estar trabajando como siempre con unidades del sistema internacional, es decir, las longitudes lo vamos a medir en metros.
En este caso, la constante de elasticidad lo vamos a medir en estas unidades, newton sobre metro, y la fuerza, pues como ya sabemos, en newtons, ¿no? Nosotros siempre vamos a tener que cuidar estas unidades. Vamos a tener dos datos, dos de estos tres, pero debemos de cuidar siempre estas unidades. Y el tercero siempre va a ser obtenido en las unidades mostradas acá. Bueno, acá veamos que sí tenemos las unidades newton sobre metro y metro. Entonces eso significa o garantiza que la fuerza lo vamos a obtener en newtons, ¿no? Ya podemos hacer pues la sustitución en esta fórmula. Podemos hacer la sustitución y determinar el resultado. Aquí pues, no hay mayor problema. La constante es de 140. Podemos poner las unidades si queremos, si no, no, porque ya las cuidamos. Pero bueno, vamos a introducir las unidades. Es la constante multiplicada por la variación en la longitud, que en este caso son 0.35 metros o 35 centímetros. Pero bueno, aquí hacemos la multiplicación. Al cuidar estas unidades, vemos aquí claramente que se cancelan los metros y nos van a quedar los newtons. Hacemos el producto nada más. 140 lo multiplicamos por 0.35 y nos va a dar, en este caso, 49 newtons. Eso, bueno, sería el resultado para este ejercicio. Vemos que no es tan complicado. Y claro que también lo podríamos comprobar acá. Bueno, aquí por ejemplo nos dicen que la constante de elasticidad es de 140. Aquí lo podemos modificar. Perdón, vamos a movernos acá, 140. Y nos dicen que el incremento es de 0.35. Podemos estar un incremento. Vamos a variarlo un poquito. Perdón, 0.35. Vamos a variarlo un poquito más. Podríamos checarlo. Y con cuidado porque nos pasamos, ya me pasé. Perdón, y aquí nos muestra, por ejemplo, que con una constante de 140 y con esta variación de 0.35 metros, la fuerza que se aplica es de 49 newtons, que coincide con lo que pues hemos obtenido, ¿no? Digo, este nada más estamos tratando de mostrar cómo podríamos utilizar o cómo podría ser de utilidad este recurso, ¿no? Cuyo enlace, les repito, está en la presentación. Bueno, y en otros videos vamos a comentar otros ejemplos.